La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Mateo 5, versículo 13. Mateo 5, 13. Y vamos a leer la palabra para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Qué es usted y qué soy yo? La sal de la tierra. Vamos allá a Marcos 9. Vamos a Marcos 9, versículo 50. Dice allí la palabra del Señor: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Mis hermanos, vamos a hablar sobre la influencia. Todos nosotros, de una u otra manera, hemos sido influenciados durante nuestra vida, ¿cierto? Hemos sido influenciados por las personas que nos rodean, por la sociedad, por los medios de comunicación, por muchas cosas. Y esas influencias pueden ser o malas o pueden ser como buenas, ¿cierto? Usted y yo, por ejemplo, podemos influenciar a alguien o para bien o para mal. Y eso nos ha pasado a todos durante toda nuestra vida, ¿cierto? Los años que llevemos de vida hemos sido influenciados. Hemos recibido, por ejemplo, hemos sido influenciados por nuestros padres, por el gobierno, por los educadores, por las amistades, tantas cosas, hermanos, ahora que nos pueden influenciar o para bien o para mal. La palabra influencia, buscando allí el significado, dice, significa es la acción y efecto de influir. Este verbo se refiere a los efectos que una cosa produce sobre otra o una persona sobre otra. También significa poder, autoridad de alguien para con otra u otras personas o para intervenir en un negocio. Persona con poder o autoridad con cuya intervención se puede obtener una ventaja, favor o beneficio. Entonces, miren mis hermanos, que viendo allí el significado, dice que la influencia es un poder. ¿Y usted qué cree que de dónde viene ese poder? ¿Que quién nos lo da? Dios, ¿cierto? Todo nos lo da el Señor. ¿Usted se ha notado que hay personas que tienen allí como ese poder de influenciar a otros? Que son los que el mundo llama hermanos líderes, que tienen como esa facilidad, hermanos, de influenciar sobre un grupo, sobre otras personas, sea para bien o sea para mal. Dice que significa autoridad de alguien para con
una u otras personas o para intervenir en un negocio. Miremos la primera parte que dice que es también la autoridad de alguien contra otra persona, una o varias personas. No sé si de pronto ustedes lo hayan vivido, de pronto ustedes mismos personalmente hayan vivido o hayan sentido más bien que han sido influenciados por alguien, ¿cierto? Muchas veces, hermanos, recordemos, o sobre todo los que son como allí como muy amigueros, yo pues personalmente no llegué a ser ni soy muy amiguera, pero yo sí veo personas que son muy dadas, ¿cierto? A eso, son muy sociables. De hecho, pues yo era muy tímida, pero los que son allí lo contrario, que son muy sociables, pues y por lo tanto les gusta tener amistades. Y yo recuerdo que uno escuchaba una hasta allí la misma mamá diciéndole a una, ay, pero es que usted hace todo lo que el fulano le dice. O si no tenía una amiga, es que usted hace todo lo que allí su amiguita le dice. Pero no en vano lo decían, porque de verdad que ejercían influencia sobre uno, ¿cierto? Porque cuando no hay un carácter bien formado, hermanos, en la persona, eso se deja llevar por lo que los otros le dicen. Hay personas que son muy débiles allí en su carácter, hermano, o si han sufrido de pronto el problema del rechazo, volvemos allí, ustedes me disculpan, pero es que el problema, la raíz, viene allí del rechazo. Hermanos, son muy dados, hermanos, la persona que ha sufrido de rechazo, de querer como agradar a todo mundo. Temen a desagradar a alguien. ¿Por qué? Porque hay en ellos ese temor a ser rechazados. Ustedes quieren, hermanos, como estar bien con la gente. Entonces, son personas que son muy dadas a ser influenciadas por otros. Y esto, hermanos, en cuanto a nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, hermanos, pues tenemos que estar allí muy atentos, porque puede ser peligroso, porque como les decía, porque uno lo pueden influenciar a uno, aquellos que nos rodean, o para bien o para mal. Y si uno no está allí bien cimentado en la verdad de Dios, en la palabra, mire que ayer nuestro pastor nos dio una enseñanza muy tremenda, como decimos nosotros, muy poderosa, más bien allí hablando más espiritualmente, como es lo de la convicción. Y yo hablando allí con mi esposo, yo le decía, uy, de verdad que, bueno, yo ya lo había notado, pero no lo había compartido allí con él, y hablando decíamos, de verdad que solo Dios puede poner en uno unas convicciones, hermanos, que yo recuerdo mi vida desde pequeña, llevo allí recordando en ese proceso de sanidad, le daba también gracias al Señor, porque yo decía, uy, solo Dios pudo darme a mí la convicción, esas convicciones, pues convicciones buenas, porque Dios no le va a dar a uno una convicción para mal, ¿no? Porque todo lo que Dios, viene de Dios, ¿cómo es? Bueno, ¿cierto? Es para nuestro bien. Dice que los pensamientos del Señor para con nosotros son pensamientos de bien, ¿cierto? Para bien y no para mal. Entonces, reconocer, hermanos, y si usted se pone allá a analizar su vida, cómo ha sido, y usted allí va a caer en cuenta de que Dios mismo puso en ustedes unas convicciones allí naturalmente, Él las puso en nosotros. Por ejemplo, yo me crié en un hogar donde, pues mi madre, mejor dicho, yo no tuve papá. Yo fui rechazada, ¿cierto? Abandonada por mi padre terrenal. Y entonces mi mamá fue la que nos crió, 5 hijos, éramos 5 hermanos. El Señor me dio una convicción y ahí nadie, hermanos, a mí me sacaba. Y yo decía, yo quiero salir de mi casa casada. Yo quiero tener un hogar, porque yo no quiero que me pase lo mismo que le pasó a mi madre. Y yo me miraba siempre a mi madre, porque fue una excelente madre. Pero yo así todo, yo decía, yo no quiero
seguir los mismos pasos de mi mamá. Yo quiero tener un hogar bien, que mis hijos tengan un papá, una mamá, que se críen con él, con los dos. Y yo era muy jovencita. Entonces, miren, hermanos, que eso me sirvió, ¿para qué? Para bien, ¿cierto? Mío y de mi descendencia. Porque yo tenía esa convicción y así fue. De hecho, mi esposo me llegó a decir, vámonos, eso es lo mismo, uno casado o irse así a vivir, como hace pues normal, eso para el mundo, uno sin el Señor, eso era normal, pero no, para mí eso era gravísimo, para mí ya el Señor había puesto una convicción, yo le dije, yo no me voy de mi casa si no es casada. Mi mamá ha sido muy buena mamá, yo pensaba, y yo no quiero que, y yo sé que el anhelo de mi mamá es vernos salir casados de la casa. Entonces, así fue. Bueno, nos casamos y la verdad que, bueno, todo lo que pues ustedes han escuchado al pastor, cómo era antes sin el Señor, uno era allí como una pera allí en dulce, no era allí como muy mansito, como ustedes lo ven ahora, que es una bendición, gloria al Señor, porque ha hecho la obra en él. Pero, hermanos, así todo, este hombre, porque yo no quiero que mis hijos crezcan sin papá, no quiero que les pase lo mismo que a mí. Entonces, ¿eso quién lo pone? ¿Quién lo da? Dios, ¿cierto? Solo Dios, hermano, le puede poner a uno esa convicción, porque imaginen el ambiente en que uno estaba, en que uno fue criado ahí en el mundo, que para el mundo pues eso era normal, no tenía nada de raro, no, pero para mí eso era algo bien serio. Yo decía, no, yo no quiero eso. Y de hecho, pues bueno, nos separamos, sí, llegó un tiempo en que nos separamos, hermanos, pero no fue mucho lo que duramos tampoco, por la convicción que el Señor había puesto en nosotros, de estar allí unidos, por el amor que el Señor había puesto del uno hacia el otro. Entonces eso nos sostuvo, ¿cierto? Pero mire que si uno no tiene convicciones, uno dice, bueno, listo, vámonos pues a vivir, hagamos lo que todo mundo hace. Y yo creo que esta era la hora que no, pues mi rumbo hubiera sido muy diferente, o el de mi esposo, yo creo que no estaríamos ni juntos. Pero son convicciones que el Señor pone. Yo decía, yo no quiero pasar de una mano a otra, yo no quiero estar que un hombre y después otro. Yo decía, uy no, yo veía a las muchachas por ahí, hermanos, con hijos y que ya se separaron y que se juntaban con otros. Yo decía, uy no, a mí me parecía eso terrible, pero eso solo lo da Dios. Y cuando ya llegamos al Señor, el Señor siguió poniendo en nosotros, o en mí, hablo por mí, convicciones. Como esa convicción de que bueno, yo ya voy a entregar a mi vida al Señor y es con toda. De hecho, yo llegué a la iglesia y yo pensé que pues ya todos tenían allí su coronita, todos como que andaban en el aire, ¿no? Ahí, muy santos todos, y que yo no iba a ver en la iglesia lo que veía allá en el mundo. No, eso muy rápido el Señor lo derribó. A los pocos meses, eso mejor dicho, sucedieron unas cosas tremendas en ese lugar donde nacimos espiritualmente, que solo Dios nos dio la convicción de que de ahí no nos movíamos, de que nuestra mirada debía estar puesta solo en Él, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo cuando leí ese versículo, eso mejor dicho, el mismo Señor llegó, lo escribió aquí en lo más profundo de mi corazón y de mi familia, porque nada nos movió, por más cosas tremendas que allí sucedieron en otros recién convertidos. Imagínense, 3 mesecitos allí, 4 mesecitos recién convertidos, que muchos, de hecho muchos, varios que llevaban más tiempo que nosotros salieron, no aguantaron. No, nosotros decíamos, no, es que yo aquí no he venido por el hombre. Nosotros decíamos, no, es que estamos aquí es por el Señor, y el Señor no nos ha fallado ni nos va a fallar. El hombre falla porque es imperfecto, pero Dios no nos va a fallar. Y si nosotros no hubiéramos tenido esa convicción, hubiera pasado lo de muchos que en esa época salieron y se fueron. Entonces, mire, hermanos, que
Lo de la influencia es muy importante en nuestras vidas también. Saber con quién nosotros estamos andando, quién nos está influenciando o qué nos está influenciando, qué está influenciando en nuestra vida. Si tenemos una verdadera convicción, porque si no hay una verdadera convicciones, hermanos, radicales en nuestra vida, conforme a la palabra del Señor, pues hermano, va a ser muy fácil que al cristiano, hermano, las amistades lo influencien. Y pues dolorosamente eso se ve mucho en los jóvenes, ¿no? Los jóvenes fácilmente, pues no puede hablar uno siempre que todos, ¿no? Pero sí muchos se dejan influenciar por otros. Se dejan influenciar por aquellos que no vienen sinceramente a buscar de Dios, sino que vienen es por pasarla bueno, por darle gusto al papá o a la mamá. Y aún hasta los no tan jóvenes también se ven así en la iglesia. Por eso, mis hermanos, mire que hay un proverbio en el mundo, dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Mi mamá sí que nos decía eso. Ella sí que vivía allí pendiente de nosotros con quién andábamos. ¿Quién eran los que nos estaban allí influenciando? Ella veía que de pronto había allí niños o muchachos que se nos acercaban con malas intenciones, que no eran como de buen testimonio allí en el barrio. Ella ya lo estaba, hermano, alejando de nosotros. Ya nos estaba allí diciendo, no quiero verlo más con esos muchachos. Entonces, así ahora nosotros también, hermanos, como padres debemos de hacerlo con nuestros hijos. Los padres vivir allí muy pendientes, ¿quién está influenciando allá a tus hijos? Porque si ellos no tienen allí un carácter firme, si ellos no han tenido allí, hermanos, un encuentro con Jesús, han nacido de nuevo, hermanos, no pueden tener allí unas convicciones que conforme a la palabra, ¿cierto? Que no los van a mover. Y eso es muy importante, que los papás nos quitemos de la comodidad en que hay veces nos ponemos y estemos allí muy atentos, haciéndole un seguimiento a nuestros hijos. Y sobre todo, hermanos, los niños, los adolescentes, y que necesitan más, porque apenas allí en la adolescencia se está formando el carácter de ellos. Nosotros somos muy importantes, mis amados hermanos, como padres, los que tenemos hijos, los que somos aún abuelos, porque también allí nosotros debemos de enseñarle. Somos muy importantes, hermanos, para estar enseñando, instruyendo a esos niños, como dice la palabra del Señor, para que se formen ellos un carácter firme. Para que a través, hermanos, de la enseñanza, el buen ejemplo que usted y yo les podamos dar a nuestros hijos, nuestros nietos, hermanos, ellos reciban convicciones allí en su corazón. Mire que un buen ejemplo sí que es contundente, hermanos, y la palabra lo dice, hermanos, con nuestros hijos, con nuestros nietos, porque eso, si nosotros les damos un buen ejemplo, si ellos ven en nosotros, hermano, buen ejemplo, ¿qué van a decir? ¿Qué dicen los niños? Ay, yo quiero ser como mi mamá. Y si es un niño, dice, yo quiero ser como mi papá. Pero ¿qué tal el papá y la mamá dándoles un mal ejemplo? Y que ellos digan, ay, yo quiero ser como mi papá o mi mamá. No, pues qué triste, ¿cierto? Usted y yo tenemos que mirar muy bien como padres, como abuelos que somos, los que tenemos ya nietos, hermanos, de qué le estamos allí dejando como a nuestros hijos, qué ejemplo le estamos dando. Si nosotros somos buen ejemplo para ellos, pues hermanos, ellos crean lo que también van a ser buen ejemplo cuando crezcan y también formen una familia para sus hijos, porque eso es como una cadena, ¿cierto? Ellos no siempre van a quedar chiquitos, ellos van creciendo y también van a tener un hogar, una familia, pero si ven unos padres bien cimentados, hermanos, en la palabra de Dios, ellos van a querer seguir ese ejemplo. Los padres, hermanos, tienen mucha influencia sobre sus hijos. De hecho, pues somos la autoridad sobre ellos, ¿cierto? Entonces,
sí que tenemos nosotros responsabilidad. Y esa influencia, hermanos, puede ser buena, pero también puede ser ¿cómo? Mala. Y en la misma Biblia podemos ver, hermanos, unos ejemplos. Yo quiero que me acompañe la palabra del Señor. Allá primera los Reyes 22. Vamos a primera los Reyes. Capítulo 22. Versículo 52. Búsquelo allí. Bueno, leámoslo desde el 51. ¿Ya estamos? Dice, Ocosías, hijo de Acá, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. El 52. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ir a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho ¿quién? Su padre. Oiga, qué padre el que tuvo, ¿no? ¿Tuvo buen ejemplo? Fue, hermanos, acá una buena influencia para su hijo. No, ¿cierto? No fue un buen padre. No le dio un buen ejemplo allí a su hijo, por lo tanto, en él, ese hijo que recibió una mala influencia de su padre y de su madre, porque dice también aquí que es su madre. Dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Entonces, mire, hermanos, que la influencia que recibió Ocosías, que era hijo de Acá, esa influencia que Acá le dio allí a su hijo, no fue buena, fue mala. Dice que él hizo lo malo ante los ojos de Jehová Dios, el Dios de Israel, nuestro Dios. Hizo lo malo. Y la madre, igual. Y que él, siendo influenciado por ellos, por su padre y su madre, hermanos, pues terminó haciendo también ¿qué? Lo malo. Terminó haciendo lo malo delante del Señor. Dice que hizo pecar a Israel, que sirvió a los Baales y lo adoró, y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel. Adoró a los Baales. ¿Qué hicieron los padres allí de Ocosías? Adoraron, hermanos, a los Baales. ¿Quién era Baal? Eran dioses, ¿cierto? Dioses del mundo. Y él terminó también adorándolos. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que eso es abominación delante de Dios. Entonces vemos cómo no recibió un buen ejemplo de sus padres. Como nos pasa a nosotros, ¿cierto? Nosotros también caímos en idolatría, ¿pero por qué? Porque eso nos enseñó nuestros padres, porque vimos a nuestros padres hacerlo, y aunque nosotros no lo entendíamos el por qué lo hacíamos porque había que hacerlo. Y de pronto si uno le preguntaba allí al papá o a la mamá como niños curiosos, pues ellos no nos sabían dar una respuesta, porque como no estaban en la verdad. Eso le pasó allí en este tiempo, hermanos, a Ocosías. Siguió el ejemplo de su padre y de su madre, que ejercieron una mala influencia. Dice que la palabra que terminó haciendo lo malo, lo abominable delante de Jehová Dios. Entonces,
nosotros, mis amados hermanos, como les decía, podemos ejercer una influencia o buena o mala en nuestros hijos. ¿Qué influencia? Sería bueno nosotros allí, ahora que lleguemos a nuestra casita, que vamos a rendirle allí cuenta al Señor, cómo meditar y preguntarnos nosotros mismos, ¿qué influencia soy yo para mis hijos? ¿Qué influencia soy yo para mi familia? Miren, hermanos, que hay unos padres tan autoritarios que ejercen tanta influencia en su familia, en sus hijos, que aun cuando esos hijos están casados, quieren seguir allí mandando. Y hay que hacer lo que ellos dicen, hay que hacer las cosas como ellos las dicen, porque ellos son los que tienen la razón y allí nadie más tiene la razón. Y aunque ese hijo o esa hija, cualquiera que sea el caso, se haya casado, ya haya formado su hogar, allí está el papá o la mamá o los dos todavía ejerciendo influencia sobre ese hijo. ¿Cuántas quejas no hay, hermanos, de los muchachos que ya se han casado sobre sus padres? Es que no sé qué hacer. A mí un día me vino aquí una hermana diciéndome, una muchacha: vea, pastora, yo no sé qué hacer con mi mamá, pero es que mi mamá, vea, eso se mete en todo, pero es que mire, ella es la única que tiene razón, todo el día cantaletea, ella todavía quiere gobernarme, no me deja ni respirar, y hermanos, y se sienten, llegan el día en que ya como que no pueden más. Entonces, claro, ese ejemplo lo van a seguir los hijos. Entonces, cuando ellos tengan los hijos, entonces van a hacer lo mismo con los hijos de ellos. Entonces, eso va a ser una cadena allí. El hijo que se queja porque sus padres son así, porque ejercen mucha influencia sobre sus vidas, aún sobre su hogar, hermanos, terminan haciendo lo mismo, porque toda la vida han sido influenciados. Por eso muchos papás o mamás, sobre todo las mamás, hermanos, le dicen, es que mi niño tal cosa, y le dicen a uno, es que la niña tal, y uno de pronto le dice, de tanto irlos a hablar del niño o la niña, uno dice, bueno, ¿y cuántos años tiene su niño, su niña? No, pero tiene 25 años o tiene 30. Entonces uno ahí ve que, hermano, la influencia que todavía esa madre, aún siendo ya un hombre o una mujer hecha y derecha, ya criadita y de todo, hermano, que ejerce ese papá o esa mamá sobre esa. Pues es muy bueno y es de mucha bendición, mis hermanos, cuando esa influencia es como buena, ¿cierto? Pero cuando ya, hermanos, trae problemas, entonces no está siendo buena. Ya cuando se vuelve mala esa influencia, pues hermanos, hay que corregirnos. Por eso usted cree que el Señor en su infinita sabiduría dijo allí, hermanos, dejará el hombre a su padre y a su madre. El sabio de los sabios lo dijo. No es la pastora Leney que lo está diciendo. Es el sabio de los sabios, nuestro Padre Celestial, hermano, el que lo dice, y es con una sabiduría tremenda. Yo, la verdad, hasta ahora, yo no he visto quién viva con el suegro o la suegra y que vivan súper. Entonces, yo creo que eso entre 1001. Pues yo hasta ahora no lo conozco. Siempre hay problema, casi siempre. ¿Por qué? Porque todavía, como le digo, ese papá o esa mamá tiene influencia allí sobre ese hijo. Entonces nada de lo que la nuera haga le va a parecer bueno. Si la nuera de pronto hizo los frijoles de esta manera, porque así lo aprendió de su mamá, entonces si la suegra está por ahí, dice, pero es que eso no se hace así, pero es que mire, mi hijo le gusta de tal manera, de tal otra. Hermano, y eso siempre termina en un problema. Entonces, qué bueno uno meditar, mis hermanos, cómo estamos influenciando a los que están allí a nuestro alrededor. Lo mismo en la iglesia, si hablamos de nosotros acá en la iglesia, igual.
Hay hermanos o hay cristianos lejos de aquí, gracias a Dios, que no hermanos afectan para bien a otro, sino para mal. Yo he visto, hay veces que llegan hermanos, las personas con ese anhelo y con ese amor ferviente, en ese primer amor, deseo de agradar al Señor, de ir dejando toda esa basura que traía allá del mundo, pero uno comienza a ver lo que de un momento a otro se comenzó a juntar con el hermanito rebelde de allí de la congregación, porque en todas las congregaciones hay hermanitos rebeldes, ¿cierto? Bueno, se juntó con ese o con el hermanito carnal que no es muy espiritual y comienza, hermanos, con el tiempo uno a verlo cambiado, después de que uno lo veía que en todo quería estar, que quería servir, que quería corregirse en todo, y un momento a otro uno lo ve como retrocediendo. Y si uno va a analizar allí, ¿con quién se está juntando? Ah, porque es que el hermanito que es carnal, porque el que es rebelde es un carnal, hermano, está influenciando ¿para qué? Para mal y no para bien. Y eso sí que nosotros tenemos que tener muy presente en nuestra vida espiritual. Porque esas personas, hermanos, comienzan a ejercer una influencia en uno para mal. No para ayudarlo a uno como a avanzar, a seguir adelante, a ir en aumento, como dice la palabra, sino que al contrario, ¿a qué? A ir bajando. No, venga, vea, es que nosotros mismos, hermanos, tuvimos la experiencia. Nosotros recién llegamos allí a los pies del Señor, que comenzamos a congregarnos. Resulta que, pues unas personas allí muy allegadas, bueno, familiares que estaban allí, pues nosotros desde que llegamos, bueno, nosotros en ese primer amor, bueno, lo que nos decían que era malo, eso lo dejamos, lo que el Señor nos hablaba, eso nos íbamos despojando, mejor dicho, con todas allí nos metimos con el Señor y comenzaron ellos. Venga, venga, pero es que tampoco es para tanto, no, es que uno no debe ser tan fanático, pero es que ustedes sí pues ya se fanatizaron. Nosotros, pues nuevitos allí, pero recuerdo yo los miraba y yo decía, yo no podía creerlo. Y estaban ejerciendo ellos una buena influencia hacia nosotros, no. Y si nosotros no hubiéramos, hermanos, como les decía al principio, si el Señor no hubiera puesto convicciones en nuestro corazón, en uno, hermanos, pues hasta nos hubieran hecho, seríamos unos cristianos allí a media, ¿cierto? Ahí como que le hubiéramos seguido la corriente a ellos, no estaríamos donde estamos ahora. Con eso le digo todo, no estaríamos donde estamos ahora. Y hermano, qué responsabilidad tan grande la que usted y yo tenemos allí delante del Señor. Porque usted y yo como conocedores de la verdad estamos llamados a ser una buena influencia para aquellos que llegan a los pies del Señor, una buena influencia para la familia. Mire que hay veces que la misma familia dice, no, pero es que lo que hace que se volvió evangélico, no lo soportamos. Todo es del diablo. Todo le parece malo. ¿Por qué? Porque no hay una buena influencia, porque son cristianos que todavía no han adquirido a través de la palabra, de los principios de la Biblia, convicciones. No, a mí no me habla oye hermano, uno cuando sale a evangelizar, cuando salíamos a evangelizar puerta a puerta era que nos encontramos con unos chicharrones tremendos, que uno le provocaba esconderse. No, a mí no me venga con ojos cuentos, mejor dicho, vea, si es que aquí en la casa, de pronto la esposa decía, mi esposo que llegó y dice que lo que hace que está yendo por allá que volvió evangélico, está peor. Y comenzaban a uno a contarle, hermanos, barbaridades. Que uno decía, ay Dios mío, que se haga un hueco aquí, porque eso es algo vergonzoso. Los hijos de Dios estamos para influenciar, ¿para qué? Para bien. Hay veces que uno sale, hermanos, por ahí, pero digamos un banco, le pongamos un ejemplo, a un lugar de esos públicos. Y de pronto allí está uno, bueno, lleva rato allí esperando.
Y llegan por allá los rebeldes, comienzan pero es que mire, es que tan lentos, pero es que yo bajé y como son mentirosos, si llevan ahí media hora y se llevo 2 horas aquí esperando y entonces comienza allí de pronto el cristiano a dejarse influenciar por ese ambiente y también comienza a hablar, no, sí, mire, yo también, no, es que está como lenta, ¿cierto? La señora, y bueno, y ahí comienzan hermanos también a ¿qué? Como a dañar el ambiente de ese lugar. Cuando estamos llamados a ser hermanos pacificadores, ¿cierto? A influenciar a la gente para bien. Por eso dice la palabra allí en Mateo y en Marcos que somos la sal de la tierra. Somos la sal de la tierra. Que allí donde usted y yo estemos, hermanos, el ambiente cambie, pero que cambie ¿para qué? Para bien. Entonces, mis amados hermanos, qué bueno nosotros entender para qué fuimos llamados, quiénes somos en Cristo Jesús, que ya en usted y en mí no haya como ese deseo mejor dicho, no haya rebeldía, que en usted y en mí la gente vea como que, ay, llegó un cristiano, uy, qué bendición. Y que antes sientan deseos de contarle allí su problema, su dificultad. ¿Para qué? Para que usted y yo oremos por ellos. Y comencemos allí a hablarles de la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces que influenciemos, hermanos, a los demás, sea la familia o sea, hermanos, el lugar donde estemos, allá en la calle, para bien. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros debemos, hermanos, tener allí como con visión en nuestro corazón de ser buena influencia para los demás. Yo quiero que nos levantemos, se pongan de pie y le demos gracias al Señor, amén, por esa palabra que nos ha dado en esta noche. Dígale: Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, Señor mío, gracias, gracias poderoso Dios, porque tú nos enseñas, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos inspires cada día para vivir como verdaderos hijos de Dios, para ser buena influencia en nuestra casa, en nuestra familia, para ese esposo, mi hermana, para esa esposa, mi hermano, para esos hijos, para esos nietos, para toda nuestra familia, nuestros padres. Dígale: Señor, yo quiero, Señor, ejercer buena influencia allí donde quiera que tú me mandes, donde quiera que yo esté, Señor mío, no solamente en mi casa, sino también, Señor, en la calle, amado Dios, en otro lugar, Señor mío, aunque no nos conozcan, Señor, que tú seas poniendo en nosotros, Señor, esa convicción de que debemos de ser, Señor, como dice tu palabra, la sal de la tierra, Señor, ser ejemplo, amado Dios, que allí donde esté un cristiano, allí donde esté un hijo tuyo, Señor, se vea, se note la diferencia, que podamos influenciar a aquellos que nos rodean, Señor, con nuestro ejemplo, con nuestro comportamiento, Señor, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de reaccionar, Señor, con nuestra manera de ver las cosas conforme a tu verdad, conforme a tu palabra, Señor, que ellos puedan ver en nosotros la diferencia, que ellos puedan ver en nosotros, Señor, lo bueno, todo lo bueno que tú has hecho de nosotros, porque tú y yo, mi hermano, mi hermana, somos ese tesoro especial en las manos del Señor. Gracias te damos, mi Rey. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a vivir como lo que somos, con la identidad de hijos de Dios, a influenciar a aquellos que nos rodean para ganarlos para ti, mi Cristo de la gloria. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMB Villavo,
en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.